¿Pero qué crees que estás haciendo? Disculpe, señorita, no fue mi intención. No lo haga. En esta casa nadie merece ese trato. ¿Qué crees que haces? ¡Suéltame! Lo lamento, señorita. Pero aquí nadie es tratado de esa forma. Interesante. No sabía que el personal venía con defensores. Viene con dignidad. Eso es suficiente. Pues entonces habrá que realizar algunos ajustes en esta casa. Porque esto no está funcionando. Eso no le corresponde. Usted no pertenece a esta casa. En unos minutos te vas a arrepentir de haber dicho esto. Hanley. Don Marcelo está listo para recibirte. Qué curioso, ¿no? Uno cree que ciertas personas conocen su lugar hasta que deciden olvidarlo. Pero tranquilo, eso siempre se corrige. Depende de quién quiera corregirlo. ¿Y cómo? Nos volveremos a ver. Todo está listo. Sigue con lo que hablamos. Abogado. A veces intervenir de más no es la mejor virtud. Hanley no es una visita cualquiera. Ella es la hija de don Marcelo. ¿Ella? Así es. La encontré después de muchos años. Y usted entenderá lo que eso significa para la casa y para todos los que trabajamos aquí. Yo siempre entiendo lo que está en juego, Diego. Entonces, no es momento de ser impulsivo. Si usted quiere seguir siendo el abogado de esta familia, le conviene ser prudente. Así será. Ese abogado puede ser un problema. Tranquila, es demasiado ingenuo. No creo que sea alguien a quien podamos subestimar. Tampoco es alguien que se adelanta sin pruebas. Y créeme que no las va a obtener. ¿Estás seguro? Yo no suelo dejar cabos sueltos. Esta es la única evidencia importante. Así que tranquila, todo está exactamente como lo planeamos. Nombres, registros, coincidencias. ¿Y el laboratorio? Sabe lo que tiene que saber y lo que no. El día que planeamos todo, le pagué muy bien para que callara. Años detrás de la pista de la hija de mi jefe. Y ha estado tan cerca. ¿Dónde está? Trabajando ¿Pero trabajando en qué? en su propia casa. No. Es nada más y nada menos que la empleada. La que limpia, la que pasa desapercibida, esa. ¿Estás seguro, Diego? Yo no trabajo con suposiciones, Hanley. .9 de compatibilidad. ¿Y él lo sabe? No, claro que no. La muchacha llegó un día pidiendo trabajo, por necesidad, sin siquiera saber quién es realmente.
Pero ¿sabes algo? Esto nos conviene. ¿Por qué? ¿Eso en qué nos puede ayudar? Porque solo yo sé la verdad. Soy su mano derecha y el único encargado de su búsqueda. Sí. ¿Qué propones? Que esa verdad cambie de nombre. A ver, no entiendo, Diego. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que para todo el mundo, tú vas a ser la hija. ¿Crees que podamos engañarlo? Claro que sí. Bueno, o al menos el tiempo suficiente para sacarle el dinero a ese señor. ¿Y la prueba? Yo no creo que él sea tan ingenuo. Va a querer algo que lo demuestre. Los nombres se cambian. Los registros se modifican. Y la historia se la aprende. Bueno, entonces empecemos. Tú tráeme toda la información de su hijita y también todo sobre el pasado de ese señor. Por si acaso llega a preguntarme algo. Tú ve al laboratorio y encárgate de lograr que mi nombre aparezca en esas pruebas. Déjalo todo en mis manos. Así que todo está perfectamente planeado, tal como lo queríamos. Solo hay un punto que no debemos descuidar. Tú. Él va a buscar coincidencias, recuerdos, Están claros. fechas, nombres, pequeños gestos, cosas que no se inventan. He repetido tanto la historia. Detalles que me diste, hasta que dejó de sonar aprendida. Ya hasta parece que las viví. Perfecto. Entonces entremos. Vamos. Señor, ya no tiene que seguir buscando más. Aquí está su hija. ¿Papá? Estoy completamente seguro que es ella. Y esta prueba de ADN lo confirma. Dígame algo que no esté en ningún papel. Usted no me dejaba dormir sin que abriera mi ventana. Decía que el aire de la noche hacía que mis sueños fueran más claros. ¿Y el piano? Nunca me dejó aprender sola. Siempre se sentaba a mi lado, aunque no supiera tocar. Decía que para que no me equivocara cuando tocara sin compañía. El día que te perdí. La feria, señor. La feria. La multitud. Había demasiada gente. Yo solté su mano por un momento y me perdí. Cuando regresé, ya no estaba ahí. Te busqué todos los días.
¿Estás bien? Gracias a ustedes, sí. Pero bueno, tengo que terminar de limpiar. No tiene que hacerlo ahora. Gracias, pero prefiero terminar. No quiero que piensen que estoy descuidando mi trabajo. Hacer bien su trabajo no significa que deba aguantar estas situaciones. A veces es más sencillo no responder. Entiendo. Pero tampoco es siempre lo correcto. Igual, muchísimas gracias por intervenir. Quiero que sepan que mi hija ha vuelto a casa. Handy, bienvenida. Ellos son mis colaboradores. Angie se encarga de ayudarnos en casa y Pablo es mi abogado. Es una excelente noticia, señor. Bienvenida. Muchas felicidades. Muchas gracias. Supongo que debo instalarme en cuanto antes. Por supuesto. Cualquier cosa que necesites, díselos a ellos. Me gustaría la habitación principal, con una buena iluminación. ¿Es tuya? También necesitaré hacer algunos cambios, renovar algunas cosas. No creo que sea adecuado mantener esta imagen. Está bien. Pablo, por favor, encárgate de todo eso. Que tenga una tarjeta con cupo ilimitado. Y además, anda preparando los documentos para formalizar todo esto. Claro que sí, señor. Solo por protocolo, me gustaría añadir una verificación extra al expediente. Por supuesto, haz lo que creas conveniente. No será necesario, Pablo. La prueba ya fue realizada. Todo está en perfecto orden. Entonces, procede con esto. Claro. Entendido. Este lo compré hoy, pero ya no lo quiero. Este tampoco lo quiero, ya no me gusta. ¿Y ese de aquí? Lo quiero, pero en otro color. ¡Uy, no puede ser! Creo que me va a tocar regresar a la tienda. Angie, tira todo esto a la basura. Señorita, pero todo esto está nuevo. Podemos regalárselo a alguien. En mi barrio hay muchas personas que necesitan ropa. ¿Acaso no escuchaste? ¡Que tires todo esto a la basura! No tengo por qué repetir las cosas. Sí, señorita, disculpe. Veo que te adaptaste rápido, ¿no? Es que yo nací para vivir así. Señorita Hanley, ¿puedo hacerle una consulta? Sí, dime. Para completar el expediente, el señor Marcelo mencionó que usted tiene una rutina muy específica antes de dormir. ¿La recuerda? Sí. ¿Podría indicármela, por favor? Cosas simples. A ver, un ratito. ¿Es necesario este nivel de detalle? Parte del proceso. Entonces, utiliza lo que ya tienes. No tengo por qué dar explicaciones. Entendido. Este abogado está empezando a sospechar de mí. Solo tienes que estar preparada. Y repasa la información nuevamente, ¿sí? ¿Entendido? Entendido.
El señor Marcelo dijo que vendría enseguida. Sí, tranquila, sigue trabajando. Yo estoy aquí porque tengo que presentar unos documentos. ¿Y son los papeles de la señorita Hanley? Sí. Es todo lo que le va a dejar al señor. Bueno, entonces me voy a apresurar. No quiero molestarlos en la reunión. Conoces bien al señor Marcelo en el poco tiempo que llevas trabajando aquí. A él siempre le gusta tener dos esferos. ¿De verdad? Bueno, pues lo hice por inercia, supongo. El desorden siempre distrae. Sí. Bueno, me retiro. Con permiso. Pablo, qué bueno que ya tienes los papeles listos. Sí, señor. Mi hija está desesperada. Ya casi están completos. Mi hija estuvo aquí. Aún recuerda. Siempre me dejaba dos esferos de esta manera. Y todo bien alineado. Decía que el desorden distrae. Señora, ¿no se ha puesto a pensar en que Hanley es diferente a usted? No lo sé, a veces se muestra apática a sus cosas. Está adaptándose. Debemos comprenderla. Claro. Solo que hay cosas que se recuerdan. El cariño también se construye y debemos esperar. Es verdad. Aquí están los documentos, señor. Cualquier cosa que usted necesite, me avisa para cambiarlos. Gracias, Pablo. Te aviso cualquier novedad. Niña, con cuidado. Venga, venga para acá. De verdad no es nada. Las quemaduras parecen menos hasta que pasan. A mi niña, cuando era pequeña, siempre le sucedían estos accidentes. Pero igual, ayudaba al personal. ¿Duele? Sí, pero ya pasará. Muchísimas gracias. Hay que tener cuidado, hija. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Un pequeño inconveniente. Deberías tener más cuidado en la cocina, Angie. Hija, ¿sucede algo? Sí, claro. Angie, sírvenos el té en la sala. Sí, señorita. Enseguida.
Disculpe. Aquí traje lo que me solicitó. Gracias, Angie, gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Mi marca? Es de nacimiento. ¿Todo está bien? Sí. Sí, disculpe. Bueno, si necesita algo más, me avisa. Sí, claro, gracias. La marca es igual a la de la esposa de don Marcelo. Tengo que comprobarlo. Señorita Hanley, veo que se está adaptando bastante bien. Claro. Es mi casa, ¿no? Me imagino que fueron muy difíciles todos estos años sin su padre. Sí. Fue muy duro. ¿Qué fue lo que extrañó más, aparte de a él? Ya sé. Su conejo de peluche. Cuando se extravió fue lo único que quedó. Sí. Yo quería mucho ese peluche. Me imagino. Pero, ¿por qué mejor no dejas de hacerme preguntas y hablamos de ti? Hay que mantener la distancia. No, si... ¿Ocurre algo aquí? Nada importante. Solamente estaba preguntando si ya estaban listos los papeles para tomar posesión de los bienes de mi padre. Sí. Para hoy en la tarde están listos y procederemos con la firma. Perfecto. Ahora retírate y continúa con tu trabajo. Con permiso. Mucho cuidado, Han. Mucho cuidado. Y no se te olvide que el plan para que te hagas pasar por la hija del millonario fue mía. Y si yo no fuera su asistente, nada de esto se hubiera logrado. Tranquilo, mi amor. Solamente lo estaba distrayendo para que no me haga más preguntas. Pero, por lo que veo, creo que está tratando de sacarme información, buscando pruebas. En ese caso, hay que adelantarnos. ¿A qué te refieres? Voy a ir al laboratorio. Voy a pagar para que eliminen la prueba original y solo quede registrada la alterada. Perfecto. Me parece perfecto. Todo tiene que estar listo hoy para la firma. Déjalo todo en mis manos.
Necesito procesar estas pruebas de inmediato. Tenemos algunas solicitudes, así que el resultado va a tardar algunos días. Esto no es una solicitud. Es un proceso legal. Pero si quiere que sea más rápido, entonces entrégueme la prueba original solicitada por el señor Diego Benavides. Lo siento, no le puedo entregar información sin una autorización. Entonces procese estas pruebas de inmediato. Espere su turno. Vengo por lo acordado. No hacía falta que venga. No quiero meterme en problemas. Quiero asegurarme. El registro original tiene que desaparecer. Eso ya está archivado. Entonces, que deje de estarlo. ¿Examen de Angie Cortés? Sí, ese es. Listo. Obstrucción de evidencias, alteración de registros y encubrimiento. Son de 5 a 10 años de cárcel, pero no se preocupe. Yo siempre busco la pena más alta. Usted tiene dos opciones. O me entrega la prueba real, o hace otra con las muestras que le traje. Pero yo ya no tengo la muestra real. Entonces procese estas. Tiene 30 minutos antes de que todo esto se llene de policías. Sí, claro. Enseguida. Gracias. ¡Qué amable! Bueno, hija, una vez que firme, vas a recibir todo lo que por ley te pertenece. Gracias, papá. No firme. ¿Pero qué crees que haces? Pablo, ¿qué ocurre? Señor, lo están engañando. Ella no es su hija. Pero, ¿qué estás diciendo? Diego, aprovechándose de su confianza, la hizo pasar por su hija para robarle todo su dinero. Pero él me entregó la prueba de ADN. La prueba es real, pero no el nombre de la persona. Mire. Estas son las pruebas reales. Hanley, 0%. Angie, 99.9% de compatibilidad.
A ver, un momento, sí, un momento. Esto es un error. El único error es haber confiado en ti. Oficiales, por favor, llévenselos a estos dos estafadores. No. Suélteme, por favor. Todo esto fue planeado por Diego, sí. Él me obligó, lo juro. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo, mi amor? Las investigaciones determinarán el grado de culpabilidad de cada uno. Y créanme, no voy a descansar hasta que paguen por lo que hicieron. Oficiales, procedan. Yo iré a comisaría más tarde con toda la evidencia. Suéltame. No puede ser. O sea que Angie... Su hija volvió a casa sin saberlo. Angie, Sí, señor. Dígame, ¿necesita algo? yo te busqué toda la vida. Señor. Perdóname por no haberte reconocido a tiempo. Señor, no le estoy entendiendo. No sé cómo decírtelo sin equivocarme otra vez. Decirme qué, señor. Durante mucho tiempo estuve buscando a mi hija sin saber que la tenía cerca a mí. La señorita Hanley no es la hija del señor Marcelo. Usaron tu ADN para hacer parecer que así era. Entonces yo... Sí. Tú eres su hija. Tu marca de nacimiento es igual a la de tu madre. Su esposa, señor. Así fue como me di cuenta. Yo crecí pensando que yo no tenía a nadie. Perdóname, hija. Si no estuve en los momentos cuando me necesitabas, cuando me buscabas. Yo siempre pensé que nadie me estaba buscando. Todos los días. Todos. Entonces sí tengo a alguien que me buscaba. Pablo, gracias por ayudarme a volver a casa. Tú llegaste aquí sola. Pero tú nos abriste los ojos. Gracias. No sé cómo agradecerte. Me devolviste algo que creí perdido para siempre. No hay nada que agradecer. Hice lo que correspondía. Ahora hay que festejar.